El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a tus Raíces. Coronado has sido tú, Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. ante ti me postraré. Shalom, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces. Quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15. Libro de los Hechos capítulo 3, desde el verso 19 hasta el verso 21. Y el libro de los Romanos capítulo 11, desde el verso 18 hasta el verso 24. Estamos anunciando la restauración de los nombres Kadoshim, la restauración del nombre sagrado, Yuhei Bajei, la restauración del nombre de nuestro Mashiach Yeshua, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Estamos en la red www.ministeriodirectoalcorazon.com y también puede escribir a nuestro correo electrónico ricardomoj7@yahoo.com. También puede descargar la aplicación Mesiánico en Google Play, Play Store o iTunes. Puede escribirnos a nuestro teléfono 809-671-2593, el WhatsApp, para que usted nos escriba o nos envíe algún mensaje de audio. Solo recibimos texto y mensajes en audio. ¿Para qué? Para solicitar alguna información de nuestros estudios. Si usted necesita alguna otra información extra, entonces usted nos envía una nota de voz. Les reiteramos a los que nos contactan que independientemente de que usted haya visto algún video por ahí donde se hable del tema de alguna de las escrituras o alguna versión, nosotros no distribuimos, no vendemos ningún tipo de material. Nuestros materiales son gratis y usted puede entrar a nuestra página www.ministeriodirectoalcorazon.com y puede descargar gratuitamente los mensajes en audio, los mensajes en video a través de YouTube, los mensajes en PDF, puede descargarlo gratuitamente. Esto no tiene ningún costo. También suscríbase a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe para que usted reciba toda la semana la actualización que subimos a nuestro canal, que ya va rumbo a unos 5 millones de reproducción. Realmente el mensaje de las Raíces Hebreas está llegando a todas partes del mundo. Y obviamente la tecnología ha jugado un papel fundamental en esto, debido a que en los lugares más remotos puede existir una persona conectada a la red y puede ser edificado a través de lo que son los mensajes, que nuestro diseño es un diseño, es algo diseñado para que cualquier persona pueda entender el trasfondo de las raíces hebreas de nuestra fe. Así que le invitamos a que si usted desea visitarnos aquí en Higüey, en nuestra comunidad Beit Dabar, puede hacerlo los sábados a partir de las 4 de la tarde en la carretera, la avenida principal del barrio San Pedro. Ahí nosotros estamos para recibirlo. También puede comunicarse a uno de los teléfonos de los colaboradores que puedan también solicitarle algún tipo de información respecto a la visita y puede hacerlo al 829-782-6463. 829-782-6463. En esta audición vamos a estar hablando acerca de la fiesta nacional Hanukkah, que comienza el 25 de Kislev, que es el próximo martes. Próximo martes es donde se inicia la fiesta de Hanukkah.
esta fiesta tiene una contundencia espiritual y nosotros en este programa hemos querido traer la parte histórica de esta fiesta porque a pesar de que no es una fiesta que está en la Torá, es una fiesta que tiene gran significado espiritual, por lo cual es de suma importancia que cada uno de los hermanos puedan familiarizarse con esta fiesta, entendiendo claro que Hanukkah no es la Navidad del pueblo judío, no es la Navidad del pueblo de Israel. Eso es algo totalmente erróneo. Independientemente de que usted vea por ahí a supuestos rabinos cantando junto a un sacerdote, un arbolito y una Hanukkín, eso es totalmente opuesto. Mire, la fiesta de Hanukkah es totalmente opuesta a la supuesta Navidad. Totalmente opuesta. Esos son como el agua y el aceite. Si algún químico puede juntar el agua y el aceite, entonces trate de fusionar Hanukkah. Hanukkah es algo totalmente opuesto a la supuesta Navidad. Que dicho sea de paso, esta festividad de este mes es algo que definitivamente no está escrita en ningún lugar de la Escritura, ni tampoco tiene un contexto histórico, no tiene eso es un invento del paganismo. No sé si el control tiene por ahí el tema Yeshua nació en Sukkot, no sé si lo tiene por ahí control, si lo tiene por ahí me avisa para nosotros poder ponerlo en esta tarde para que la gente entienda. Entonces, a través de este estudio, nosotros vamos a hablar en el contexto histórico. Siempre yo le digo que la historia, bien contada, con fuente fidedigna, es una herramienta vital para usted desbaratar los mitos que suelen formarse a través de los siglos, a través de los años. Una historia bien contada, bien narrada, con fuente fidedigna, derriba cualquier mito. Por eso a mí me gusta la historia y soy vedado a la historia, porque la historia me ha dado la facilidad de yo poder conocer realmente cómo sucedieron las cosas. Y de eso está falta mucha gente, de conocer la historia y de que entiendan de que la única manera que la gente va a poder traer un refrigerio a su mente y una concientización sobre los hechos reales es estudiando la historia con fuentes fidedignas. Vamos a ver este tema. Yeshua nació en Sukkot, para que usted vea, Hanukkah no es la Navidad del pueblo judío. Falso de toda falsedad. Nació en Sukkot. Adelante. Ese cuento de que habían bombillitos, ese cuento de los 3 magos y un arbolito, ese cuento de que habían venados y estaba nevando, ya ese cuento no se lo cree nadie, porque él nació en Sukkot. Mashiach nació en Sukkot. Una fiesta de la Torah, una fiesta de Hashem, un Moed, un Mikra, una fiesta de Israel. No fue como lo enseñaron los padres paganos. Navidad no tiene que ver con el Mashiach de Israel. Ese cuento de cenar juntos un día 24 en la noche y comer telera acompañado de un pedazo de cerdo asado. Beben vino, ponche, parten coquitos y se intercambian regalos. Quiero decirte, mi hermano, que no es una costumbre bíblica, es algo muy pagano, porque él nació en Sukkot. Mashiach nació en Sukkot. Una fiesta de la Torah, una fiesta de Hashem, un Moed, un Mikra, una fiesta de Israel. No fue como lo enseñaron los padres paganos. Navidad no tiene que ver con el Mashiach de Israel.
Bien, pues ahí estuvieron escuchando este tema. Yeshua nació en Sucot. Realmente, el libro de Yohanan Juan 10:22 dice que acercándose la hora de la fiesta de las luminarias, Yeshua se acercó a cierto lugar. La historia nos dice que en la fiesta de la dedicación fue donde el Malach, el ángel, se acercó a Miriam y anunció el nacimiento de Yeshua. Entonces, después 9 meses, Yeshua nació entre agosto, septiembre, octubre. Porque si fue anunciado en una fiesta como esta, el 25 de Kislev, en la fiesta de la luminaria, contamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, se cumplen 9 meses, septiembre, octubre. Pues obviamente Yeshua nació en una fiesta de Sucot. Por eso vamos a ver en el contexto histórico realmente de qué se trata esta fiesta históricamente. Por eso los hermanos de las naciones, póngale mucha atención para que usted pueda aprender acerca de este estudio. Vamos a comenzar y vamos a ir leyendo con detenimiento, porque como se trata de historia, no puedo yo solamente hablarles, sino vamos a leer todo lo que hemos plasmado para que usted pueda dejarlo ahí plasmado en su computadora o en su lugar de estudio y que usted luego lo vaya revisando. Vamos a ver origen histórico de Hanukkah. Empezando, vamos a leer lo que dice el libro de Joel, capítulo 3, del 1 al 3, dice: porque he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Yahudá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo, mi heredad, Israel, escúcheme bien, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¿De qué habla ese verso? De cómo Israel ha sido perseguido desde aquel momento en que el rey de Siria llevó cautivo a las 10 tribus del norte. Y desde ahí en adelante hay una analogía, y no más bien una analogía, una cronología de lo que son todos los reinos que han conquistado, que han herido, que han destruido, tratado de destruir a Israel. Y esa cronología llega hasta un evento que marcó la historia de este tiempo posmoderno. Y fue la decisión, como ustedes pueden ver ahí, esa es la tierra de Israel. Y como ustedes pueden ver, la barra va subiendo, miren, 1945, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 80, 85, etcétera, hasta el 2017 en donde estamos. Entonces, en este tiempo aconteció un hecho importantísimo en esos 22.000 kilómetros, porque la tierra de Israel lo que tiene son 22.000 kilómetros. La tierra de Israel cabe en cualquier país del mundo, porque imagínense, República Dominicana, la isla entera tiene unos 78.000 kilómetros. O sea que Israel cabe como 3 veces aquí en esta isla. Y esos 22.000 kilómetros han sido un encuentro de muchos acontecimientos que por ende han cambiado el transcurso de la humanidad. Entonces, aquí nosotros podemos ver los pueblos que antiguamente fueron opresores de Israel y tienen su nombre actual. Por ejemplo, la Biblia habla de Amón, de Moab y de Edom. Ahí estamos hablando de Jordania. Arabia, ahí estamos hablando con su nombre normal, Arabia Saudita, Qatar y parte de Irak y Jordania. Cuando habla de Aram, de Siria y Damasco, Siria actual, Siria tiene el mismo nombre que anterior, pero también hablamos de Asiria. Asiria es el Irán actual. Luego tenemos a Canaán, que es el norte de Israel y el sur del Líbano, y Cus pertenece a Etiopía, que es una parte de Sudán, de Somalia y posiblemente más de África. Luego tenemos a Decápolis,
Actualmente Decápolis está al noroeste de Jordania y una pequeña porción de Israel. Y también tenemos Dedán y Seba, que es Arabia Saudita. Tenemos también Gomer, que pertenece a Ucrania, llegando a Alemania. Y Kitín pertenece al nombre actual Chipre. Gog y Magog se relaciona mucho con Rusia. Y Mesec y Tubal con Turquía. Luego Madián es Arabia Saudita Occidental y el sur de Jordania. Misrayim, obviamente, es Egipto. Y Filistea es Gaza. Fenicia es el Líbano. Persia es Irán y parte de Irak. Fut es la Libia actual y posiblemente Argelia y Túnez. Esitia es el sur de Rusia. Y luego tenemos a Togarma, que son la parte de Turquía, de Armenia y las áreas de Kurdistán y Turquestán. Y luego tenemos a Tarsis y las islas del mar, que estas pertenecen a las tierras del oeste, al Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y otros. Ahí usted puede ver que esos reinos actuales que menciona la Biblia son regiones actuales que están, actualmente muchos tienen su propio nombre y otros han cambiado. Entonces, todas esas naciones que han ido contra Israel, todas esas naciones, según el libro de Joel que hemos hablado, un día el Eterno lo va a llevar a juicio, porque todas esas naciones han despojado a Israel y han llevado a Israel al exilio, e independientemente de que sea un castigo de parte del Eterno, pero eso no quiere decir que Israel ha sido rechazado, ni que tampoco Israel ha sido ya abandonado por el Eterno. Eso no es así. Señal de esto es lo que pasó, óigame bien, el 6 de diciembre del 18 de Kislev del 5778, 6 de diciembre, donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoce a Jerusalén la capital de Israel. Eso no es un secreto para nadie, porque nosotros sabemos que esa ciudad de David, a donde todo el mundo va, históricamente tiene un vínculo con Israel, y esa capital, Jerusalén, la creó el mismo rey David, por eso se llama la ciudad de David. Después de este estudio, quizá el año que entra, voy a comenzar a dar una serie de estudios con documentos arqueológicos e históricos, donde revela que ciertamente nunca ha existido el nombre de Palestina. Y nunca, que lo sepan bien, porque yo no sé por qué hay mucha gente que le gusta hablar de lo que no entiende. Israel es un país que tiene su soberanía. Y a pesar de que ha sido un país que ha tenido que sobrevivir, es un país que se ha levantado y ha visto caer a todos sus enemigos a través de la historia. No hay un pueblo antiguo que haya sobrevivido a tan abrupto ataque de sus enemigos como ha sido Israel. Por eso Israel ha visto caer a los Misrayim o los egipcios, a los asirios, a los babilónicos, a los iraquíes, todo el que se ha levantado contra Israel ha caído, porque Israel es el pueblo del Eterno. Entonces, esas llamadas Biblias católicas que hablan acerca de lo que son los libros deuterocanónicos, esas Biblias, incluyendo la Biblia de Jerusalén, esos libros hablan nada más y nada menos que la historia de lo que voy a hablar ahora, que es la historia de Hanukkah. Esos libros como Eclesiástico, Macabeo, Primero y Segunda de Macabeo, Judí, Tobías y Barú, esos libros no hablan de la Iglesia Católica, no hablan de la evolución y el desarrollo de la Iglesia Católica, no hablan de ninguna otra cosa que no es la historia de los hasmoneos, que es lo que vamos a ver ahora. Pero intencionalmente se plasmó esas historias ahí, que son del orden nacional del pueblo de Israel, y se aglutinaron en esa Biblia y se le hizo creer a la gente que esos libros no tienen importancia. Si usted quiere saber de lo que yo estoy hablando ahora mismo, esas Biblias que tienen esos 5 libros, es tiempo de que usted comience a leerlo para que se dé cuenta que ahí está plasmada nada más y nada menos que la historia del pueblo de Israel en tiempo de la tiranía seleuca, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, la decisión del presidente Donald Trump de poner a Jerusalén capital de Israel, él no ha hecho nada que no esté en la Escritura, que no esté en la Biblia. Porque yo no sé si ustedes saben que
tanto el Islam como el cristianismo son religiones posteriores al judaísmo. E Israel está establecido en ese lugar desde hace más de 3.000 o 4.000 años. Por lo cual, todos aquellos que hablan sin saber de esto, yo le invito a que usted lea la historia y no se deje llevar de esos fascineros que hablan por ahí que no tienen conocimiento de causa. Entonces nosotros aplaudimos esta decisión porque quieran reconocerle a las naciones o no, Israel tiene su capital en Jerusalén y Jerusalén es la capital eterna de Israel. Quiera la gente o no, quieran los antijudíos o no, quieran los antisemitas o no, quieran los antijudíos o no, quieran las naciones o no, Israel tiene su capital en Jerusalén y Jerusalén es la capital de Israel, la capital del reino del Mashiach. Este 6 de diciembre que cayó un 18 de Kislev, el presidente Donald Trump dijo esto y aplaudimos esta decisión y se acabó. Entonces, vamos a ver este resumen que yo le traigo para que ustedes puedan tener claramente esta crónica de cómo se suscitaron las cosas. Mire, comenzamos hablando en el año 1003 antes de la era común. Mire, antes de la era común, nosotros no utilizamos el término ADC, sino antes de la era común. Se convirtió a Jerusalén en la capital de su reino. Usted lo ve ahí, así como en el centro religioso del pueblo judío. En el año 1003, unos 40 años más tarde, su hijo Salomón construyó el templo, el centro nacional y religioso del pueblo de Israel, y transformó la ciudad en la próspera capital de un imperio que se extiende desde el Éufrates hasta Egipto. Eso fue en el 1003 antes de la era común. Ahí nosotros podemos ver cómo era la capital, lo que es la tierra de Israel en ese entonces. Aquí vemos el Mediterráneo y esas son fuentes históricas. Luego, en el 586 de nuestra era común, el rey babilonio Nabucodonosor conquistó a Jerusalén en el año 586 y destruyó el templo y exilió al pueblo. Como usted puede ver ahí, mire, pero antes de eso, en el 721, el rey de Asiria llevó cautiva las tribus del norte que tenían la capital Samaria y llevaron cautivo a Nínive. Y luego Jerusalén aquí, en la deportación del 586, vemos que el reino Judá fue llevado a Babilonia. Esa fue la primera deportación, la primera y la segunda deportación. 721 antes de la era común por el rey de Siria llevada cautivo a Siria, cuyo capital era Nínive, y en el 586 Jerusalén, que era el reino del norte y del sur, fueron llevados cautivos a Babilonia. Eso es historia. Luego, en el 536, 50 años más tarde, cuando Babilonia fue conquistada por los persas, el rey Ciro autorizó a los judíos el retorno a su patria y le otorgó autonomía. Escúcheme bien. Ellos construyeron un segundo templo en el mismo lugar del primero y reconstruyeron la ciudad y sus murallas. ¿Ve? Aquí está el imperio persa, donde conquistó a Nabucodonosor, y luego el rey Darío, pues hizo, o Ciro, le permitió al rey Ciro, autorizó a los judíos de que retornaran a su patria. Y eso está en las crónicas de Nehemías. Luego en las fronteras actuales, hubieron unas dominaciones consecutivas. Mire, primero Alejandro Magno conquistó a Jerusalén en el año 332 antes de la era común. Luego, después de su muerte, la ciudad fue gobernada por los Ptolomeos de Egipto. Posteriormente por los Seleucidas de Siria. Y después vino la helenización de la ciudad, que alcanzó su clima bajo el régimen Seleuda de Antíoco IV, la profanación del templo y los intentos de suprimir la identidad religiosa judía que provocaron una rebelión. Ven conmigo, ahí es donde comienza el milagro de Hanukkah. Este rey impío llamado Antíoco Epífanes quiso destruir la cultura y la identidad y la tradición del pueblo de Israel a través de insertar otras costumbres helenizadas. Trató de quitarle a los judíos su costumbre, el leer la Torá, el hacer cuantas cosas ellos hacían, y en sustitución fue tan atrevido que llegó hasta sacrificar un cerdo en el altar. Por esta razón, unos descendientes de Aarón llamados los Hasmoneos
se levantaron contra esa tiranía del rey Antíoco y comenzaron a hacer guerras y revueltas, porque una cosa es el judío, que es celoso con su identidad. Esos famosos 400 años que dicen los teólogos de Malaquía a Mateo, eso es falso. Por eso en los institutos cristianos no se da historia. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que a través de la historia el pueblo va a abrir los ojos. Entonces fíjense que todos esos reyes consecutivamente han querido siempre conquistar a Jerusalén, porque se decía que Jerusalén era rica esa ciudad, pero también Jerusalén estratégicamente estaba puesta en un lugar, y está puesta en un lugar donde unifica los continentes, tanto el continente africano como el Euroasia. Entonces Jerusalén siempre fue un punto estratégico, y por eso era la tendencia constante de querer conquistar a Jerusalén, y esa fue la razón por la cual Jerusalén siempre era un punto de debate, hasta luego que resurgió el Islam, porque el Islam nació en el 600 y pico, y luego el cristianismo. Entonces realmente quiero que ustedes sepan que esas narraciones que habla de Tobías, de Judí, primero y segundo de Macabeo, busque quién eran los Macabí, busque quién era eclesiástico, sabiduría. Esos son fragmentos que hablan directamente de lo que es la historia del pueblo de Israel, no de la historia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene su historia basada en la Edad Media, y yo se la puedo contar, y están en los libros. Funesta, sobre todo. Funesta y vergonzosa para la humanidad en muchos aspectos. Entonces, en el breve dominio judío, en el 664, antes de la era común, fue dirigido por Judas Macabeo. Judas Macabeo era parte de lo que se levantaron contra los Seleucidas, contra Antíoco Epífanes. Ese rey impío que quiso destruir al pueblo de Israel metiéndole cultura falsa, comida falsa, paganas, fiestas paganas, y aún llegando al atrevimiento de hasta sacrificar cerdo en el altar. Entonces, los judíos derrotaron a los Seleucidas. Ese pequeño grupo dirigido por los Macabeos derribaron a lo que fueron los Seleucidas y reconsagraron el templo y restablecieron la independencia judía bajo la dinastía Hasmonea, los Hasmoneos. Ahí en esos libros deuterocanónicos usted va a escuchar mucho de los Hasmoneos, que eran judíos y estaban defendiendo su patria. Luego viene el Sacro Imperio Romano, que fue el más terrible de todo. Eso ya lo hemos dicho. En el 64, Pompeyo impuso el dominio romano sobre Jerusalén, y el rey Herodes y el Idumeo, que fue impuesto por los romanos como soberano de Judea, estableció instituciones culturales en Jerusalén y construyó 16 magníficos públicos y reconstruyó el templo, otorgándole el gran esplendor. ¿Por qué? ¿Por qué Herodes hizo esto? ¿Sabe por qué Herodes hizo eso? Porque en la conquista de ese tiempo, por favor, en la conquista de ese tiempo, Herodes sacrificó a todos los sabios de Israel. Los asesinó. Mató a todos los sabios, a todos los sadiquín, en su gran mayoría. Y luego que estaba en su eminencia, convocó a uno de los pocos sabios. Eso lo trata la Mishnah y lo trata la Gemara también. La Gemara específicamente trata de eso, donde Herodes dijo que qué podía hacer para poder recompensar esa atroz destrucción que hicieron de tratar de destruir la sabiduría de Israel y destruir a los sabios. Entonces le recomendaron que reconstruyera el templo. Pues entonces ese templo majestuoso que reconstruyó Herodes con grandes colores azules, una hermosura, esto fue como una congraciación, y de ahí en adelante entonces el pueblo de Israel comenzó a vivir bajo otra esfera. Ya la Torá estaba siendo permitida leer, ya ahí los judíos tuvieron que aglutinarse para poder seguir, señores, en su propia tierra, viviendo su cultura. ¿Ustedes creen que lo que el pueblo de Israel ha sufrido a través de los tiempos ha sido una cosa fácil? Y mucha gente me dice que ellos eran malos y usted es mejor que ellos. ¿Usted cree que los dominicanos son mejores que los haitianos? ¿Usted cree que los haitianos son mejores que los dominicanos?
¿Usted cree que los europeos son mejores que los latinos? ¿Usted cree que los chinos son mejores que los mongoles? ¿Usted cree que los nórdicos son peores que los demás pueblos? No. La maldad del hombre no está en su nación ni donde nace. La maldad del hombre está en el corazón. Y el castigo de Israel por la desobediencia no quiere decir que fueron rechazados. Porque como hemos visto en el libro de Joel, capítulo 3, verso 1, un día el mismo Eterno se levantará y va a convocar a esas naciones y le va a hacer pagar todo lo que han hecho contra el pueblo de Israel. Todos van a tener que pagar esa consecuencia. Como lo pagó España. España se conquistó toda esta parte. Y luego de masacrar a todos los indígenas aquí, destruir todo, entonces los Borbones se metieron, Napoleón se metió a España, mandó a los Borbones y hasta el sol de hoy hay consecuencias. ¿Por qué? Porque todo en la tierra se paga. Y cuando usted ubica todas las naciones, igualmente todas esas civilizaciones bárbaras, que fue que después exterminaron al Imperio Romano, todas esas civilizaciones nórdicas, todas esas civilizaciones como los vikingos, como las demás naciones nórdicas acabaron con el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque es que cada cosa tiene que pagarse en esta tierra. ¿O usted se cree que todo no se paga en esta tierra? Todo se paga en esta tierra. Por eso no hay nadie que sea más fuerte, que se crea tan grande, tan poderoso. Todos pagan. Mire, uno de los imperios más grandes que ha existido en el mundo fue el imperio de Genghis Khan. Ese mongol tan terrible, y Genghis Khan pasó a la historia. Y así podemos citar otro, el gran Herodes, pero el gran Ciro, pero así Nabucodonosor. ¿Y qué seguimos contando? Todos esos hombres eran hombres, tuvieron que morir y tuvieron que irse. Asimismo, toda persona en esta tierra tiene que entender que todo lo que se hace en ella se paga. El Sacro Imperio Romano fue terrible, uno de los imperios más terribles en esta parte de Occidente fue el Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano. Sin embargo, en el 478 el Imperio Romano cayó. El Imperio Romano de Oriente cayó, de Occidente cayó. Y luego, en el 1453 cae, entonces, otra vez por la toma de Constantinopla, el otra parte del imperio. Y hasta hoy en día solo quedan las historias. Pero eso mismo pasa con lo que son el Imperio Otomano. Todos los imperios, toda la gente que ha querido establecer un señorío perpetuo ha tenido que irse y dejar todo en esta tierra, porque nada trajo, nada se va a llevar. Y si nosotros nos metemos más para acá, con las dictaduras de los años 1800, cuando comenzaron a resurgir los gritos de independencia, vamos a ver que todos esos dictadores, todos han tenido que pagar la consecuencia. Hasta llegar hasta 1939, cuando comienza el Holocausto, Hitler se tuvo que ir también. Y todo el mundo se va a tener que ir de esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque no hay nadie que viva para siempre en esta tierra. Todos vinimos un día a esta tierra. Abrimos matriz un día y otro día la tierra nos va a tragar. Por eso el hombre, que esto va para los que se creen que menospreciando al otro y para los que creen que avergonzando al otro porque tienen 2 o 3 pesos más que ellos. Solamente quiero que usted sepa que somos seres humanos que salimos del vientre de nuestra madre rumbo al vientre de la tierra. Nada ni nadie es perpetuo en esta tierra. Todos vamos a morir. Entonces, vamos a ver en el 64, antes de la era común, la rebelión judía contra Roma estalló en el 66. Al transformarse en el dominio romano, después de la muerte de Herodes, en sumamente opresivo por unos pocos años, Herodes estuvo libre del dominio extranjero hasta el año 70, donde las legiones romanas, mandadas por Tito, conquistaron la ciudad de Jerusalén y destruyeron el templo. Entonces la rebelión judía contra Roma estalló en el 66, al transformarse el dominio romano después de la muerte de Herodes, sumamente opresivo. Entonces unos pocos años, Jerusalén vivió desde el 64 hasta el 70, Jerusalén vivió tranquila, sin problema, bajo el dominio romano. Pero luego Tito, en el 70, destruyó el templo. Y luego ahí entramos
cuando sale en eminencia entonces el dominio católico. Ahí es que del año 2020 al 335 de la era común, durante el próximo siglo y medio, Jerusalén fue una pequeña ciudad provincial. Y esto cambió radicalmente cuando el emperador bizantino Constantino transformó a Jerusalén en un centro cristiano. La iglesia del Santo Sepulcro fue la primera de una serie de grandiosas construcciones que levantaron en la ciudad. Entonces, mire cómo los mapas actuales, en todos los lugares, mire cómo se habla, ciudad de David, ¿qué? Jerusalén. Y cuando usted puede ir a Jerusalén y caminar todas esas calles, puede ver la torre de David, puede ver los leones de David, puede ver todo eso. Jerusalén es la capital de Israel. No lo digo yo, ni lo dice Donald Trump, lo dicen los libros de historia. Y la propia Biblia lo dice. Esto es algo irrefutable. Y si alguien quiere algún tipo de información, ahí está, búsquela. Entonces, luego viene el dominio de los musulmanes. En el 634 al 1099, los ejércitos musulmanes invadieron el país en el año 634. Y 4 años más tarde, el califa Omar conquistó Jerusalén. Solo durante el reinado de Abd al-Malik, quien constituyó el domo de la roca, ese domo que usted ve ahí, fue construido en el 691 bajo el dominio del Islam. Y Jerusalén pasó a ser por un corto periodo la sede del califa, el dominio de más de un siglo de la dinastía Omeya de Damasco, y fue sucedido en el año 750 por los ábsidas de Bagdad, y con ello comenzó la declinación de Jerusalén. Esta cúpula que usted ve ahí, que hay 2 cúpulas, más allá hay otra cúpula que no se ve, pero ahí esa cúpula que está ahí fue construida en ese periodo en el 690 por el dominio musulmán, cuando eso no existía Palestina, ni existía tampoco el nombre. Entonces, luego vienen los cruzados. Fíjese cómo han ido pasando las cosas. Luego vienen los cruzados. En el año 634 y 1187, los cruzados conquistaron a Jerusalén. En el año 1099, masacraron a todos sus habitantes judíos y musulmanes y fijaron la ciudad como la capital del reino cruzado. Los cruzados, que fue inventado por el Papa Urbano II en el 1099. Bajo los cruzados se destruyeron, mire, sinagogas, se reconstruyeron antiguas iglesias y muchas mezquitas fueron convertidas en templos cristianos. ¿Se da cuenta? Por eso es que no le hable a un judío del cristianismo. Y eso la gente tiene que entenderlo. Cristianismo ha sido sinónimo de destrucción de la cultura judía. Y ningún judío nunca aceptará el cristianismo como tal. Entonces, el dominio cruzado finalizó en el 1187, al caer la ciudad en manos de Saladino el Kurdo. Y luego, más adelante, el dominio egipcio, 1250, 1517, los mamelucos, una aristocracia militar feudal de Egipto, dominaron Jerusalén desde el 1250 y construyeron numerosos edificios, pero trataron a Jerusalén únicamente como un centro teológico musulmán, arruinando su economía y medios de pesados, negligentes impuestos. Eso fue en cuanto, en el 1250 al 1517. Sigue más adelante el dominio de los turcos, 1517, 1700. Los turcos otomanos, cuyo dominio se prolongó por cuarto siglo, conquistaron a Jerusalén en el 1517. Suleimán el Magnífico reconstruyó las murallas de la ciudad en el 1537 y construyó la pileta del sultán e instaló fuentes públicas de agua potable por toda la ciudad. Después de su muerte, las ciudades centrales en Constantinopla demostraron poco interés por Jerusalén durante los siglos XV al XVI y XVII, y luego llegó la más profunda de sus decadencias. Mire, todo esto que yo le estoy, eso se ve de la parte derecha de Jerusalén. Cuando usted se sube allá en el monte, frente al cótel, a mano derecha, usted puede ver ahí esas construcciones, y luego a la mano izquierda está el primer domo, y luego más allá está el segundo domo. Todo eso se ve desde el lugar más alto de Jerusalén, frente a donde está las murallas, donde está el cótel. Ahí arriba estuve yo y de ahí se ve toda Jerusalén. Y esas ruinas están ahí. ¿Qué más testimonio de poder decir estas cosas? Que yo lo vi.
esas fuentes que narran ahí están por toda Jerusalén. Esas fuentes todavía están ahí. Entonces, en el dominio turco, en el 750, en 1917, Jerusalén comenzó a florecer de nuevo. A la segunda mitad del siglo XIX, el creciente número de judíos que retornaba a su tierra y la decadencia del poder otomano y rehabilitalizado y el interés europeo de la Tierra Santa llevaron a un renovado desarrollo de Jerusalén. Todo se desarrolla en base a Jerusalén. Todo circula en base a Jerusalén. Siempre ha sido la tierra del conflicto. Siempre ha sido la tierra que los poderes han querido ostentar. Y aún más, porque fíjense que en el 1917 al 1948, ahí estuvo Gran Bretaña. En todos los lugares donde se ha tirado un tiro, Gran Bretaña ha estado. El ejército británico, mandado por el general Allenby, conquistó Jerusalén en el 1917. Y entre el 1922 y 1948, Jerusalén fue la sede administrativa de las autoridades británicas en la tierra de Israel. Y ya para ese entonces tenía el nombre de Palestina, que fue confiada a Gran Bretaña por la Liga de las Naciones como consecuencia del desmantelamiento del Imperio Otomano. Y después de la Primera Guerra Mundial, la ciudad se desarrolló rápidamente, creciendo hacia el oeste, en lo que pasó a ser conocido como Ciudad Nueva. Luego, esto no se acaba ahí. En el 1948, cuando se declara la independencia de Israel, después del término del mandato británico del 14 de mayo de 1948, de acuerdo a la resolución de las Naciones Unidas, el 29 de noviembre de 1947, Israel proclamó su independencia como Jerusalén con su capital, opuestos a los establecimientos de los países árabes que iniciaron un ataque total del nuevo Estado, provocando así la Guerra de Independencia de 1948-1949. La línea del armisticio trazada al término de guerra dividieron a Jerusalén en dos, ocupando Jordania, la ciudad vieja, y la antigua área del norte y del sur, y manteniendo a Israel los sectores occidentales al sur y al sur de la ciudad. Entonces, cabe destacar ahí, quiero destacar ahí, por favor, quiero destacar ahí, todos los lugares donde ocurrió un acontecimiento histórico en Jerusalén están en manos de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque acuérdense que también el Imperio Romano, a través del clero, quiso también poseer a Jerusalén. Por eso, cuando usted se va a la famosa iglesia del Santo Sepulcro, por eso cuando usted se va a Tel Aviv, allá, frente a la playa de Tel Aviv, donde está la iglesia de San Pedro, donde supuestamente Pedro tuvo la visión, todo está en manos de la Iglesia Católica. Entonces usted se da cuenta por qué la razón. Ya usted sabe la razón por qué. Porque todas las naciones del mundo han querido ir y hollar a Israel, conquistar a Israel, destruir a Israel. Y ese ha sido siempre la meta de todas las naciones, en su gran mayoría. Entonces usted cree que si el Eterno no estuviera con ese pueblo, ya no existiera ni siquiera el nombre. Porque estamos hablando de un contexto histórico de los conquistadores. Pero si hablamos en términos religiosos, si hablamos en términos de lenguaje, de idioma, ahí hay mucha tela por donde cortar. Señores, y por eso yo soy una persona dedicada a la historia, a conocer el trasfondo de las cosas. ¿Sabe por qué? Para que nadie me venga a contradecir a través, planteándome mitos y planteándome cosas que no están escritas en ningún lugar. Por eso soy una persona vedada a la historia. ¿Por qué? Porque es lo único que me va a poder dar a conocer y darme el traste de cómo sucedieron las cosas. Porque es muy fácil hablar de los mitos. Es muy fácil hablar de las hazañas. Es muy fácil hablar de las teorías. Es muy fácil hablar de cuántas cosas la gente habla. Pero hablando en términos real, una cosa es lo que diga la gente y otra cosa es lo que la historia demuestra. Entonces, fíjense que hasta los británicos han estado ahí en Israel. Luego, en el 1967, Jerusalén fue reunificada en junio de 1967 como resultado de una guerra en la que los jordanos intentaron apoderarse de la parte occidental de la ciudad, en el barrio judío, en la ciudad vieja, que fuera destruido bajo el dominación jordana.
ha sido restaurado y ciudadanos israelíes pueden nuevamente visitar sus lugares santos, cosa que le fue negada entre 1948 y 1967. Luego, más adelante, en la reconstrucción del Estado, una vez terminada la guerra de Israel, se centró en la reconstrucción del Estado por el que había luchado tanto durante tanto tiempo. La primera Knesset, Parlamento, 120 bancas, empezó a sesionar después de la elección del 25 de enero de 1949, con la participación cerca de 85% de las personas con derecho al voto. Dos de las personas que condujeron a Israel habían hacia la cristianización del Estado, pasaron a ser líderes del país, como David Ben Gurión, presidente de la agencia judía, que fue elegido primer ministro. Está también Hai Wieselman, presidente de la Organización Sionista Mundial, que fue elegido primer presidente del país el 11 de mayo de 1949, y después ocupó su lugar como 50-90 miembros de las Naciones Unidas. Entonces, ahí la inmigración, de acuerdo a los conceptos del crisol de la diáspora, el judío se ha mantenido emigrando hacia su tierra, porque esa es su tierra. La tierra dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, esa es su tierra. Israel, y su capital, Jerusalén. Desde 1951 ya habían llegado 687,000 hombres. Y esos hombres tuvieron que luchar duramente para poder establecerse en Israel. Dentro de ellos tuvieron que comprar hasta las tierras a los propios musulmanes, como en el caso de la ciudad de Rishon LeZion, donde estuvimos allá en la ciudad de Rishon LeZion, donde estuvimos en el monumento de Rishon LeZion, donde en esta ciudad los que llegaron ahí se establecieron y tuvieron que cavar 6 meses para poder conseguir agua. Hay que ir a ese lugar para ver el museo de Rishon LeZion, para que vean lo que costó que se establecieran ahí en el 1912 y cómo un puñado de hombres tuvieron que luchar para poder establecerse en su propia tierra y comprarle a como los musulmanes le dio la gana esas tierras siendo de ellos. Entonces es muy fácil hablar por ahí, es muy fácil decir cuantas cosas, es muy fácil denigrar, es muy fácil opinar sin tener conocimiento de causa. Entonces, la construcción del Estado en el 1958, a finales de la primera década, la existencia del Estado empujó una gran producción industrial y se había duplicado. De igual manera, la ciudad comienza a florecer y entonces Israel comienza a levantarse. La construcción del Estado en 1958. Ahí continuamos viendo el sistema educativo desarrollado por la comunidad judía en el periodo preestatal. Incluía alrededor del sector árabe, que fue ampliado grandemente. La educación pasó a ser gratuita, obligatoria para todos los niños. Entre 5 y 14 años de edad, desde 1978 ha sido obligatoria hasta los 16 años, gratuita hasta los 18. La actividad cultural, artística floreció, combinando el elemento del Medio Oriente, Noráfrica Occidental. A medida que los judíos llegaron a todas partes del mundo, traían consigo tradiciones particulares de sus comunidades. Y es por eso que Israel, hoy por hoy, sigue siendo Israel. La construcción del Estado, los años de la construcción fueron arduos. ¿Ve? Cuando el 10 de septiembre de 1951, se impidió el paso de barcos y la navegación israelí por el canal de Suez, se agravó el bloqueo de los estrechos de Tirán y las incursiones bandas de los terroristas a Israel desde los países árabes vecinos para cometer asesinatos, sabotaje y llevar a cabo con creciente frecuencia. La península del Sinaí fue convertida gradualmente en una enorme base militar egipcia. Y si seguimos mirando, después se afirma la alianza militar tripartita entre Israel, entre Egipto, Siria y Jordania en octubre del 1956, y la inminente amenaza de existencia de Israel se intensificó. Y en el curso de la campaña, 8 días, las fuerzas de defensa israelí tomaron la franja de Gaza en lo que se conoce como la península del Sinaí, determinándose a 16 kilómetros al oeste del canal de Suez, y la decisión de las Naciones Unidas
de apostar las fuerzas emergencias de la UNEF a lo largo de la frontera entre Israel y Egipto y el otorgamiento de seguridad egipcia respecto a la libre navegación del Golfo de Eliad. Y es por eso que en esa estrecha faja del canal de Suez siempre ha habido conflictos. Por otro lado, durante la segunda década de la vida del país, entre 1958 y 68, las exportaciones se duplicaron. En el PNB aumentó un 10% anual, si bien algunos productos previamente importados como papel, neumático y radio refrigeradores ahora están manufacturados por el país. El más rápido crecimiento tuvo lugar recientemente, creadas las industrias metales, máquinas, químicos, y de ahí entonces Israel pasa a ser una potencia en términos de tecnología. La guerra de los 6 días de 1967 y luego después la guerra del 68 al 70, la guerra de Yom Kippur de 1973, 3 años relativa calma en la frontera, fueron destrozados en Yom Kippur porque constantemente Egipto y Siria lanzaron un sorpresivo ataque un 6 de octubre de 1973, cruzando el canal Suez, cruzando el ejército egipcio, el canal Suez, penetrando las tropas sirias en las alturas del Golán, y después Israel los derrotó en la famosa guerra de Yom Kippur. Fíjese, quiero que usted sepa algo, por favor. Yom Kippur es la fiesta más sagrada del pueblo hebreo. Y estas naciones no respetaron que Israel estaba en su punto más vulnerable, una fiesta consagrada, y atacaron a Israel. ¿Y qué cree que pasó? Esa guerra lo perdieron. Egipto perdió esa guerra. Y Siria. ¿Por qué? Porque recuérdese que esas 7 naciones que siempre han sido los enemigos de Israel, siempre lo serán. Por eso, en la Torá habla, cuídate de no hacer lo que hacen esas naciones. Esas mismas 7 naciones que siempre han querido destruir a Israel, son las mismas que lo han querido destruir siempre. Y todavía Israel sigue en pie. Y va a seguir en pie. ¿Por qué? Porque quiera la gente reconocerlo o no, es la tierra del Eterno. Y Él fue que dijo que esa era su tierra. Entonces, hay muchas cosas más que contar, como la operación de paz de Galilea en el 1982, de la cual no vamos a poder hablar porque hemos hecho una síntesis. Ahí cabe destacar el hecho del terrorismo islámico contra Israel, los ataques de los musulmanes, los apuñalamientos, las bombas y todas esas cosas. Israel ha tenido que padecerlo. Entonces, si hoy por hoy Israel existe, fue porque un día el Eterno le dijo a un hombre: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y toda la Biblia tiene en Génesis capítulo 12. Si usted tiene una Biblia y no tiene Génesis capítulo 12, entonces bótela, que no sirve. Todas las Biblias tienen Génesis capítulo 12. Lea lo que dice Génesis capítulo 12. Pero léase también lo que dice Génesis 17. Y usted se va a dar cuenta que Israel fue, es y será el pueblo escogido del Eterno. Entonces, en esta fiesta de Hanukkah, mire, hay todavía muchas cosas que yo no asumí porque ya, pues obviamente son demasiada documentación que hay ahí, porque la historia sobra. Hay historia además, como la negociación entre Israel y Egipto, ¿verdad? Y ahí hay otros elementos más, como Israel y los palestinos, que es algo que la gente nunca ha entendido ni sabe tampoco, el proceso de paz, la conversación entre Jordania e Israel, la negociación entre Israel y Egipto, como ya he puntualizado, y muchas cosas más que la gente desconoce, que solamente sigue el ruido semántico de los antisemitas en las redes sociales, diciendo que Israel es esto, que Israel es otro. Israel todo el tiempo lo que ha hecho es que se ha defendido. Y todo comenzó con Israel, se desarrolló con Israel y terminará ahí. De modo que esta fiesta de Hanukkah es un emblema para demostrar al paganismo de que todavía la identidad de Israel sigue en pie. Y que con todas esas cosas que ha pasado,
el ataque de los egipcios, que nunca han querido asumir su derrota, porque el ataque del príncipe de Egipto en combinación con Siria en el 1973, en la guerra de Yom Kippur, no es nada más y nada menos que la amargura de las derrotas anteriores. Pero asimismo, las demás naciones parece que no han aprendido la lección. Parece que no han entendido de que con Israel está el dueño del mundo. El dueño del mundo. Y nadie podrá cambiar eso. ¿Sabe por qué? Porque el pacto que hizo con Abraham dijo, esta tierra que tú estás mirando, y le dio los límites, serán para ti y tu descendencia. Se estableció primero el patriarcado, luego vino las tribus, luego de las tribus el reinado estaba unificado, David unificó el reinado, luego asciende Salomón, después que Salomón muere asciende Roboam, Roboam dividió el trono, Jeroboam se quedó con las 10 tribus del norte y Roboam se quedó con las 2 tribus del sur. Como Jerusalén, el reino de Judá tenía a Jerusalén como su capital y el reino del norte tenía a Samaria como su capital. 751, el príncipe asirio lleva cautiva a las 10 tribus y en el 656 el reinado de Nabucodonosor lleva cautiva las 2 tribus del sur a Babilonia. Luego viene, a través del decreto de el rey Ciro, la reconstrucción de los muros, que todo habla de la reconstrucción y de los muros y que no sé qué y que patatín. Y muchos han asumido eso para hacer su protagonismo y su show en los lugares, pero es una historia del pueblo judío. Eso es una historia del pueblo judío y eso usted lo puede leer. Entonces, de ahí viene entonces lo que es la revuelta de los hasmoneos, que es la iniciación de la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah, como vuelvo y repito, es algo totalmente opuesto a la famosa Navidad. Porque la Navidad no es nada más y nada menos que una creación del paganismo y una mezcolanza de todo lo que es el entramado pagano a través del mundo. Y por eso la gente tiene que entender que no hay una cosa más atrevida como la ignorancia, porque la ignorancia es la madre de las supersticiones y los mitos. Por eso, hasta que la gente no entienda que para poder usted hacer cualquier cosa, tiene que buscar el origen de eso y concientizarse. Pero, lamentablemente, como siempre yo digo, hay 2 tipos de personas aquí. Uno que quiere conocer la verdad para cambiarla y otro que quiere conocer la verdad para cambiar. De eso está lleno el mundo. Entonces, no es verdad que El Salvador nació un 25 de diciembre. Eso es falso. Un 25 de Kislev probablemente se anunció el nacimiento del Mesías. Y luego 9 meses después nació El Salvador en una fiesta de Sukkot. No en un establo, porque los establos no son propios de Jerusalén. No en un establo, eso es falso. Es una historia inventada. Y el mundo se la ha creído y el mundo la sigue celebrando. Nosotros no. Nosotros hemos renunciado a todo ese paganismo. Nosotros hemos renunciado a toda esa propaganda pagana inventada por la Iglesia Católica. Que de historia sobran todos los actos, las cruzadas, las inquisiciones, los ataques. Todo eso está ahí. Todo eso está ahí en la historia. Ahora, este programa es para concientizar a los que quieren aprender. Y los que quieran seguir embriagándose, celebrando sus fiestas paganas, que le vaya bonito, pero nunca relacione un hecho tan sagrado como lo que aconteció en Jerusalén con el nacimiento del Mesías, con algo tan pagano como lo que inventó Antíoco Epífanes en ese tiempo. Así es que en la próxima audición nosotros vamos a estar hablando de cómo se celebra Hanukkah. El martes en nuestra comunidad lo vamos a estar dando este estudio
Y vamos entonces a comenzar el primer día de la luminaria, el martes, que es el 25 de Kislev, martes 16. Así es que todas estas documentaciones que usted ha podido ver, que yo presenté ahí, usted puede buscar esas fuentes y puede corroborar esa información, porque de hecho todo eso está en las redes. Así que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Y Hag Sameach Hanukkah. Shalom, shalom.